En los últimos años se ha judicializado la política, ¿no? Entonces yo me imagino, proponer a una persona entrar a la política implica demasiados riesgos políticos y riesgos legales, la violencia política, acabar detenido o detenida, preso por... ¿Cómo enfrentamos eso, no? Porque tal vez hay gente que quisiera entrar a la política, pero dice, no, este es un mundo en el que posiblemente me vaya mal. Gracias por acompañarnos en Voces de Poder. En el episodio de hoy estoy siempre con Jimena Beotegui acompañándonos y compartiendo con ustedes. Y hoy tenemos como invitado a Paul Antonio Coca, que es abogado y analista político. Gracias, Paul. Gracias, Jimé, por estar acá y compartir este espacio con nuestra audiencia. No, muy bien. Yo quedo muy agradecido por la invitación. Es un honor estar aquí en Voces de Poder realmente. Siempre veo el programa y absolutamente estoy encantado. Y es un honor para mi persona ahora estar con ustedes aquí, por favor, bellas damas. Estamos acá desde la ciudad de La Paz. Bueno, muchísimas gracias. Jimé, el tema político es candente. Ahora, y mientras más nos acercamos, es todavía más fuerte, ¿no? Bueno, sí, realmente creo que estamos en un momento crucial, porque creo que venimos de un tema, de una durísima crisis económica, pero también con mucha expectativa en la política, ¿no? Donde pensamos que en estos meses tiene que venir una receta fabulosa. ¿Qué piensas tú de la oferta electoral que tenemos de los actuales candidatos para salir de la crisis? Lo primero que hay que decir es que nuestro país agoniza. Porque la crisis ya no es solo económica, es política, jurídica, social, ambiental, crisis moral. Es decir, estamos en una situación de crisis total en el país y nuestro país agoniza y tenemos que ser honestos al decirlo. Entonces, justo cuando este año del bicentenario boliviano va a haber elecciones, la población, por supuesto, también tiene ilusión, ¿no? De que el voto va a valer, de que se pueda hacer un verdadero cambio, esperanzado de qué van a proponer los candidatos. Por supuesto, la gente también quiere soluciones al tema, sobre todo económico. Entonces, ahí tenemos esos aspectos elementales, ¿no? Que las propuestas tienen que ser de esa manera. Pero los candidatos tienen que proponer, tienen que debatir y nosotros los ciudadanos tenemos que ser exigentes con los candidatos, por si acaso. Tenemos que empezar a exigir a todos aquellos que toquen la puerta qué van a hacer para solucionar la crisis institucional del país, sobre todo la partecita llamada crisis económica que es elemental en estos días. A toda esta tal vez preocupación colectiva que existe en el país y en la ciudadanía, los candidatos están respondiendo de manera efectiva a su potencial votante llegado el momento, porque entre divisiones, entre anuncios, partidos, no partidos, o me voy acá o me voy por allá, ¿están respondiendo a esa necesidad que tiene el ciudadano? En este momento hay que decir que en líneas generales no. ¿Por qué? Porque los partidos políticos y los candidatos velan por sus intereses. Nadie quiere unidad, es decir, primera vez en la historia de Bolivia reciente, los últimos 20 años, que se hablaba de unidad en el MAS y unidad en la oposición. Hace 20 años se venía hablando de unidad de la oposición. Lo que pasa es que en Bolivia todos piensan en sus intereses, por eso la cantidad de candidaturas es impresionante. Y todos dicen unidad sí, conmigo a la cabeza, el resto por detrás. Pero obviamente lo que va a suceder es que aunque la papeleta sea tamaño sábana, la población va a tomar una decisión elemental. ¿Y cuál va a ser? Votar obviamente por un candidato que pueda hacer frente al cambio que tiene enfrente del movimiento al socialismo, es decir, el denominado proceso de cambio, que ya está agotado. Entonces hay una cantidad de opositores, pero la población tendrá que unificar el voto y tomar las decisiones otra vez. Yo veo lamentablemente que no se trata, ¿no?, de tener una papeleta bien pequeñita, no se trata de eso. Se trata de renovación en la política, de dar espacios a nuevas personas, de entender que en política los ciclos se terminan. Hemos visto hasta el último minuto un Evo Morales que insiste en ser candidato presidencial, cuando su ciclo ya terminó hace muchos años atrás. Entonces eso es parte de los personalismos que hay en Bolivia y que obviamente afectan a la población. Tengo una consulta, Paul. En ese momento que vayamos la ciudadanía a votar, no sé, seguramente vamos a tener una sábana más chica, más grande, ¿no? Pero realmente va a haber varios candidatos. ¿Qué rol juegan las encuestas al momento de que yo tenga que decidir sobre mi voto? Porque digamos que yo esté más afín a uno o a otro sector,
pero que además está dividido, no está fraccionado, ¿qué va a hacer? ¿La encuesta influye para que yo diga, este es el voto que me va a ayudar a salir de la crisis porque ha tenido más votos? ¿O voy a ir a mi candidato por su propuesta política? ¿O voy a votar voto consigna contra el MAS? ¿Cómo ves el tema de las encuestas? Hay que entender que el tema de las encuestas es un mundo aparte, es un mundo demasiado interesante, porque las encuestas, por una parte, si tenemos buena fe en ellas, he dicho si tenemos buena fe, claro, representan el sentir de ciertas personas que han logrado ser encuestadas, perfecto, y que piensan de esta manera. Pero si usamos el resultado de la encuesta de otra manera, nos vamos a dar cuenta que también las encuestas, además de reflejar lo que la gente quiere, intentan también guiar a la población en el tema del voto. Lo hacen, no vamos a mentirnos a estas alturas. Intentan guiar a la población a la hora de emitir por quién va a votar y por quién no. Pero ojo, tampoco las encuestas en Bolivia son excesivamente exactas, no hay eso. Y siempre en Bolivia va a haber personas que no van a decir su voto públicamente y que al contrario en la papeleta lo marcarán. Eso hemos visto recientemente en últimas elecciones, por si acaso. Entonces ahí tomamos en cuenta que las encuestas tienen que tener ficha técnica a partir del momento electoral que ya estamos. Tienen que ser autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral, porque ya hay muchas personas que hacen encuestas falsas y hay otras personas que creen en esas encuestas falsas. No, aquí hablamos de que tiene la ciudadanía, las personas, que cuando reciban una encuesta, darse la molestia, antes de ver o revisar o reenviarlas, revisar si van a estar o no acreditadas por el Tribunal Electoral, por ejemplo. Pero no dejan de ser un factor importante que también tiene su propio partido dentro de lo que es las elecciones como tal. Ahora, si bien hay las empresas autorizadas para una información oficial, digamos, pero bueno, ahora con las redes, el fake news y cómo puedes manipular a través de encuestas, es también fundamental porque al final sí mueves sentimientos, sí mueves emociones. Las encuestas y el voto en realidad es emocional también. Y yo no sé si algunas personas votarán por alguien que tenga el 1%, digamos. Siempre apuestas a que tu voto llegue. Caballo ganador, ¿no? Claro, a eso nos referimos también. Claro, en la historia de Bolivia siempre han habido dos aspectos, pero que son absolutamente extremos. El voto sorpresa y el voto que sigue la tendencia de la encuesta. Es decir, Bolivia siempre ha habido los dos extremos. No nos olvidemos, por ejemplo, Evo Morales, segundo el año 2002, ganador el 2005 con más del 50%. Ninguna encuesta predijo ni lo del 2002 ni lo del 2005. Ninguna encuesta lo predijo, es decir, daban resultados demasiado diferentes. Y por otro lado, recientemente hemos visto que en los últimos procesos eleccionarios las encuestas han mantenido una línea que hasta margen de error de porcentajes terminaron en la misma posición en la que las encuestas lo habían determinado. Es decir, el juego de la democracia vía encuestas es jugar a esos extremos. ¿Hay voto sorpresa? Sí. ¿Hay voto absolutamente que sigue una lógica en base a las encuestas? Sí, lo ha habido, pero el panorama hoy ha cambiado. Es decir, ya no tenemos un Evo Morales en la papeleta, tenemos una oposición más dividida, un gobierno del MAS que ha hecho aguas en todo sentido, un Andrónico Rodríguez que el MAS lo quiere mostrar como la renovación frente a Evo, frente a Arce. Y todo esto nos tiene que mostrar un panorama, que las diversas encuestas que hemos visto hasta el día de hoy, encuestas serias por si acaso, no dan a nadie más del 25 o 30%. Y esto hace prever inclusive la posibilidad latente de una segunda vuelta electoral, que en Bolivia nunca se ha dado y sería absolutamente inédita en todo sentido. La posibilidad hoy día es latente de ir a un balotaje o segunda vuelta, donde ahí ya no hay medias tintas, compatriotas. Si llegáramos a una segunda vuelta, es una papeleta con dos candidaturas, nada más, nada menos. Y ahí no hay lugar a, no voy a ir a votar, voto blanco, voto nulo, no, ahí es tomar una decisión o tomar otra decisión. Pero ese panorama es el que posiblemente lleguemos. Y en este caso, en este momento, ¿tú crees que Andrónico se convierte en ese personaje que va recuperar el voto de un MAS fraccionado y que además es una
propuesta que no es ni necesariamente muy de izquierda ni necesariamente muy de derecha, ¿tú crees que está haciendo? Porque además en esas encuestas, sin ser candidato, ya tenía una buena respuesta de la población. Ahora, siendo candidato, ¿tú crees que él se vea como una opción de aglutinar a todo ese movimiento del MAS? Si hay algo que la izquierda y el socialismo latinoamericano y mundial nos enseñan, es a que nada cambia, sino que hay que mostrar renovación. He dicho, hay que mostrar, eso es lo que apuesta la izquierda latinoamericana. Por ejemplo, un Evo Morales inhabilitado. Arce Catacora con números muy, pero muy bajos en las encuestas. Un MAS y PSP que el partido de gobierno está agotado. Entonces, ¿qué va a hacer todos los seguidores del denominado proceso de cambio que no están ni con Evo ni con Arce y que han visto que el MAS cumplió un ciclo en la política boliviana? No van a quedarse ahí callados. Lo que han hecho ellos, que es para mantener el poder, sus beneficios, sus cargos y todo, han propuesto y levantado la candidatura de una tercera opción interna dentro del socialismo boliviano, la de Andrónico, frente a, repito, un Evo inhabilitado y frente a un Arce Catacora con números demasiado bajos. Entonces, ante ello, ha sido promovido por el propio militante del MAS y PSP. Entonces, ahí está esa respuesta. ¿Por qué? Porque obviamente personas que están en el poder no van a dejar el poder. Entonces, ahí tenemos eso. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que el caso de Andrónico Rodríguez es un adversario de temer. Ni bien confirmó su postulación en Oruro, toda la oposición empezó a atacarlo y a cuestionarlo. Entonces ahí nos damos cuenta que la propia oposición, al atacarlo y no, como se dice, dejarlo pasar, así como se dice, no dejarlo indiferente, ven que Andrónico va a tener esa posible votación del proceso de cambio, independientemente si Andrónico va o no con la sigla del MAS y PSP. ¿Qué es lo mejor para Andrónico? Ir sin la sigla del MAS y lo más lejos de Arce. La pregunta es, ¿qué tan lejos está de Evo Morales? No creo que esté muy lejos. Ambos son dirigentes del Chapare, de los productores de coca. Pero lo han expulsado. Supuestamente sí, pero hay que tomar en cuenta que la izquierda sabe jugar muy bien. O sea, la izquierda ha logrado posicionar a un Andrónico Rodríguez como si hubiera sido una pelea de tres. Evo, Arce, y luego lo ponen Andrónico como si hubiera sido esa eterna pelea de tres, cuando en realidad Andrónico es el candidato que el propio MAS y PSP y sus militantes lo han propuesto ante uno y otro, ante Arce, Evo, ante Evo y Arce. Así que todo está fríamente calculado por los seguidores del proceso de cambio y del MAS y PSP. Wow, segunda vuelta será Andrónico con... Esa es una pregunta que todos obviamente nos estamos haciendo, por supuesto, que eso es lo que también tenemos que ponernos a pensar. ¿Por qué? Porque las encuestas prevén segunda vuelta, pero también aquí hay que tomar la importancia de la decisión del voto. Y no solamente el voto arriba, es una papeleta con dos franjas independientes. Arriba presidente, vicepresidente, metidos sin que se los vea senadores, plurinominales, diputados y supraestatales. Y abajo el diputado de la zona, de la circunscripción, el diputado directo de nosotros. Entonces tomamos en cuenta que se va a jugar tanto en la parte de arriba de la papeleta como en la parte de abajo, porque la gobernabilidad de la asamblea va a estar en la parte de abajo de la papeleta. Eso les pido a los compatriotas que tenemos que tomar en cuenta y valorarlo. Ahora, ya que hablabas de Andrónico y de que, según tu análisis, es un candidato puesto por la izquierda boliviana, haciendo creer que están peleados y demás, y al final es como que puesto por la izquierda boliviana. ¿Cuánto va a jugar el rol, ahora ya entrando antes de las diputaciones, del candidato a la vicepresidencia o la candidata a la vicepresidencia? Con Andrónico tal vez tengas el techo seguro de esa izquierda que quiere mantenerse. Pero, ¿y el papel de la candidata o candidato a la vicepresidencia? ¿Cuánto fundamental es? Hoy más que nunca la candidatura a la vicepresidencia va a ser elemental, va a ser clave. Y no solamente por la típica alocución o frase Oriente-Occidente, Campo-Ciudad, no. ¿Por qué? Porque los binomios tienen que ser la complementariedad de opuestos. No pueden ser la misma línea, tienen que ser opuestos. Si un candidato es de una manera, el de vice tiene que ser de otra.
para que se identifiquen unos y otros con ellos. Por otra parte, el candidato a vicepresidente va a tener que entender algunos aspectos, entre ellos que podemos enumerar que el vicepresidente no es el segundo del país, como muchos dirán, pero es así, ni tan así. Es la cabeza de la Asamblea Legislativa. El vice es el que tiene que proponer que los diputados y senadores trabajen, que los ponga a trabajar, que hagan leyes. El actual vicepresidente David Choquehuanca se aplazó en todo sentido. De hecho, nadie lo propone como candidato a nada, precisamente por el nivel de aplazo que tiene y porque obviamente él hizo que el legislativo ni siquiera vayan a trabajar. En el mes de diciembre del año pasado hubo una sesión que duró 3 minutos y luego receso y vacaciones y nos vemos el próximo año, que este fue el nuevo año, el 2025. Tiene que concertar y hacer pactos el Tiene que vicepresidente. tener de la ese perfil. vicepresidencia. Claro, lo que pasa es que el vicepresidente tiene un rol, es el constructor de institucionalidad, es el hombre que está en 2 mundos, órgano ejecutivo, legislativo. Puede ser mujer también. No, claro. Tiene que ser esa persona que absolutamente además sea el nexo de las entidades territoriales, lo dice la Constitución literalmente, con los órganos de poder, ¿cuáles? Los 2 a los que él pertenece. Tiene que construir esa institucionalidad, esa democracia. Es la persona que va a estar más cerca del pueblo que el propio presidente con su agenda súper ocupada, obviamente. Por eso se elige en Bolivia un vicepresidente que tiene estas características. Si hay problemas en las ciudades, en cualquier ciudad o gobernación, el vice tiene que ser también el negociador, el concertador, el conciliador, porque obviamente él es el nexo. Una consulta, con todo esto. ¿García Linera cumplía ese rol? Lo que hizo García Linera dentro del MAS y PCP fue poner una vara demasiado alta que el siguiente vicepresidente del MAS y PCP, llamado David Choquehuanca, no la pudo llegar ni siquiera cerca. Porque lo que hizo García Linera, ¿qué fue? García Linera era el rostro intelectual del gobierno de Evo Morales. Era el hombre que publicaba libros, García Linera la persona que estaba bastante en las regiones, era muy común verlo de sombrero de Sao en municipios del área rural del oriente o de poncho en municipios del área rural del occidente. ¿Por qué? Porque él entendía ese rol e iba y estaba más cerca con la ciudadanía, mientras Evo Morales está en su agenda. Algo que el siguiente vicepresidente, David Choquehuanca, no hizo ni lo uno ni lo otro, y francamente la vicepresidencia es un lugar inerte y la Asamblea Legislativa es el órgano más cuestionado que hay en el país, por si acaso, hay que decirlo. ¿Cuánto se están jugando los partidos políticos o el candidato a la presidencia al elegir a la persona ideal para la vicepresidencia? ¿Cuánto se están jugando? Se está jugando prácticamente una buena parte de lo que es la votación. ¿Por qué? Porque hoy día la ciudadanía sabe muy bien que necesitamos un buen presidente o presidenta y vice al mismo tiempo. Y frente a esa figura, obviamente el vice, como decíamos, tiene que ser lo opuesto al primer mandatario. Y en esa situación importante, los partidos tienen que saber que todo viene en combo. Un buen candidato a presidente, vice también, y legisladores también, no nos olvidemos de ello. Es decir, tiene que haber una conjunción de todo. Pero quienes más van a dar la cara son los que aspiren a la presidencia, los que aspiren a la vicepresidencia. Ya no va a ser como antes, que la vicepresidencia, no, quien sea, no. Ahora va a ser determinante también en esta elección, por lo que estamos diciendo aquí. Interesante. Bueno, eso lo entienden perfectamente y seguramente deben haber porque ahorita tú ves, ¿no? Un poquito en redes, porque no hay una información oficial, nadie te lo dice, pero ¿cómo están buscando, ¿no? Los candidatos. A mí me asombra ver que por la necesidad de una sigla política, también los candidatos están cometiendo muchísimos errores. El error político en estos momentos, ¿qué le puede costar a un candidato? Le puede costar mucho. Por ejemplo, un candidato que haya hecho promesas de incluir a ciertas personas o sectores en sus listas y que no cumpla con ellos, esas personas o sectores se irán a otras organizaciones políticas. Y ojo, no solamente van a pedir el voto para ese candidato, sino que serán los duros críticos del candidato inicial que no quiso cumplir con sus promesas, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un gran detalle. Segundo, un candidato que no tenga preparación, especialmente presidente y vicepresidente,
va a ser lapidario mucho más en época de redes sociales, épocas de TikTok, épocas de memes. Va a ser lapidario en todo sentido. Y ojo, los medios de comunicación, aunque hemos propuesto, como Paul Coca, la ley del debate obligatorio para presidentes y los vices, que no se aprobó, igual los medios de comunicación van a convocar a los debates. Sí, lo van a hacer. Aunque no exista ley obligatoria, lo van a hacer. Y en ese sentido, me imagino que esta vez nuestros amigos periodistas van a ser durísimos en sus preguntas. Y ahí vamos a ver si el nivel de preparación de aquellos que quieran gobernar. Porque muchos no saben, por ejemplo, quiénes ser presidentes y vice, y no saben datos del país. No saben 5 funciones de sus propios cargos, por ejemplo. Entonces ahí es donde vamos a tener la crítica social y pública en época de redes sociales y en época de celular, a diferencia de años anteriores. ¿Cuánto puede mejorar el porcentaje de determinado candidato con su acompañante? ¿Lo puede bajar? ¿Lo puede subir? Hay gente que nunca en la vida votaría, por ejemplo, por Manfred. Pero si Manfred escoge a la compañera o al compañero ideal, ¿puede subir? O hay gente que nunca en su vida votaría por Andrónico, pero si Andrónico escoge a la candidata o al candidato a la vicepresidencia ideal, ¿puede subir? ¿Puede terminar de convencer? La política boliviana es tan apasionante que la única regla clara es el momento que la persona con el bolígrafo ya marcó la papeleta, depositó el voto y ya es tarde para arrepentirse. Ahí es el momento clave. Pero antes de eso puede suceder absolutamente en Bolivia todo. Puede suceder en el país absolutamente todo. Puede suceder que un candidato a vicepresidente sume, sí, claro. O que te baje en intención de voto, también. O que existan candidatos a legisladores que te eleven, claro que sí. Entonces, esa es la particularidad de la política boliviana. Nada está dicho hasta que la ciudadanía reciba el bolígrafo, o lapicero, como se dice en Santa Cruz, papeleta, marquen, voto depositado. Ahí ya es tarde para lamentaciones. Entonces, desde hoy hasta el momento en que la ciudadanía marque 2 veces arriba y abajo, puede pasar absolutamente todo. Pero es evidente que un candidato vice y los candidatos también al legislativo pueden sumar o pueden bajar una candidatura presidencial. Eso es más que evidente, por cierto. ¿Crees que hay alguna vicepresidenta en alguna de estas alianzas, en alguna de estas propuestas? Sí, yo estoy seguro de que van a haber candidatas mujeres a la vicepresidencia. Estoy seguro que obviamente hay muy buenos perfiles, por si acaso, en el país, ¿no? Que hay que señalarlos de manera pública, ¿no? Si me permiten algunos nombres, claro, por ejemplo, Silvana Mucárcel, que presidenta, bueno, ya cumplió el mandato, presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz, por ejemplo, Luisa Nayar, diputada de Santa Cruz, Tori Vialero, que es diputada y actual vicepresidenta de la Cámara de Diputados, por mencionar 3 de ellas, ¿no? Que tienen un interesante rol que obviamente se deberá ser considerado también por las organizaciones políticas a las cuales pertenecen, que es lo malo. Solo una persona por partido puede ser vicepresidente, claro, es así, no vamos a mentirnos. Un partido solo puede presentar un candidato a la presidencia, uno a la vice. Entonces no hay de otra, entra uno y el resto obviamente queda fuera, pero veremos qué sucede también con el tema de las organizaciones políticas, por si acaso, ya que en este momento la ley electoral boliviana y la Constitución no obligan a la paridad de género en el binomio presidencial. Pero sí en las listas. En las listas. En las listas al legislativo eso es correctísimo. En las listas a supraestatales, al Senado, diputados plurinominales, diputados especiales indígenas y diputados uninominales, la Constitución es clara. Paridad de género en todo sentido. No establece eso la Constitución para el tema del binomio presidente y vice. No establece ahí esa paridad obligatoria. Lo deja la Constitución a libre disponibilidad o libre albedrío, si se quiere ese término, de cada organización política participante. Y una consulta más ahí. Yo te entiendo en los nombres que mencionas y además en lo que has dicho, que para ser vicepresidente o vicepresidenta también hay que tener una trayectoria política. ¿Qué pasa si no tiene una trayectoria política? ¿Qué puede hacer un empresario? No, lo que pasa es que en Bolivia estamos muy acostumbrados a que todo tiene que ser trayectoria política. Estoy de acuerdo con la pregunta. No, que no tiene trayectoria política. A ver, una cosa es el líder político, pero también hay muy buenos líderes, varones y mujeres en nuestra sociedad. Claro.
Claro, empresarios, microempresarios, productores, emprendedores, líderes cívicos, líderes sociales, que no necesariamente están en las palestras como políticos. Estoy absolutamente de acuerdo con ello. Ellos también deberían tener, y ellas también, la oportunidad de ser considerados en las listas y la posibilidad de que peleen el voto ciudadano. Eso es algo que es así. Por si acaso, desde el año 2009, la actual Constitución ya establece claramente paridad y alternancia en las listas que decíamos hace rato, ¿no? Todo el legislativo y los supraestatales. Es decir, ya establece ahí. Entonces, las organizaciones políticas están obligados a llevar a los mejores hombres y mujeres a las listas, inscribirlos y que ellos y ellas se peleen el voto ciudadano. ¿Y qué pasa si un candidato, lo voy a decir con nombre porque no es simpatizante de las mujeres, este señor Chi? ¿Cómo va a ser candidato si cree que las mujeres no podemos estar en la vida pública ni política y cree que debemos tener un rol doméstico? ¿Lo van a inhabilitar si no presenta mujeres? La primera pregunta. ¿O qué va a ser? Sí, es una cuestión filosófica. Sí. No, yo nunca me refiero a los candidatos de manera personal, pero esa locución del señor Chi la tomé personal. A mí me crió mi mamá. Solo mi mamá fue mi mamá y mi papá. Madre y padre fueron mi señora madre. Obviamente nunca me dirijo así durísimo contra nadie en particular, pero sí hubo una excepción que yo hice contra el señor Chi Hyun-chun, a las madres solteras y todo, que las atacó de frente. Si él va de candidato, necesita llevar en sus listas varones y mujeres. ¿Por qué? Porque si no llevan los partidos, el tribunal va a decir francamente, aquí no hay mujeres, inhabilitado el partido, gracias. ¿Y cómo verifican que realmente en las listas sean reales? No, esa es una muy buena pregunta que la vamos a responder aquí y ahora. Muy bien, del 14 de este mes de mayo al 19, el tribunal va a llamar uno por uno a los delegados titulares de cada organización política. Es que pasa que cada organización política o partido tiene un delegado acreditado, titular y suplente ante el tribunal electoral. Pero llaman al titular, le dicen, ¿cómo está, señor? Le entregan un sobre cerrado. Así es, le entregan un sobrecito cerrado y él tiene que irse donde dice usuario y contraseña. Ese sistema de registro de candidatos solo puede ser abierto en una sola máquina. O sea, no puede ser abierto por el mismo partido en 2 o 3 máquinas al mismo tiempo, así se tenga el mejor internet, no hay eso. Entonces, ahí es donde ese software es el que registra las listas y no acepta la consolidación si no está registrada la paridad de género en las listas, es decir, no va a querer aceptar. Entonces, ahí los partidos tienen la obligación de registrar varones y mujeres porque si no, no guarda información y no imprime. Una vez que se impriman las listas, el delegado tiene que firmarlas una por una, venir acompañado con un séquito, con personas con muchísimos folders y carpetas, ingresar al tribunal electoral. Entonces, hay esa seguridad del software que está programado para varón-mujer. Si el primero de la lista es varón, ese software ya está programado para que el suplente sea mujer y la segunda titular sea mujer y el suplente varón, es decir, alternancia. Entonces, ojo, no es que la lista se hace manual en Bolivia y no. Hay ese software, ese programa del Tribunal Electoral que le van a dar el usuario y contraseña por partido solo a una persona, al delegado titular. Yo te hago esta pregunta, Paul, porque bueno, estamos en el momento en que ya están trabajando fuerte con el binomio. No he visto yo una renovación real en los candidatos a la presidencia. Sin embargo, las encuestas han apuntado a que la gente sí quiere renovación. ¿Será que la posibilidad de la renovación vaya en la vicepresidencia? Porque vos has mencionado lideresas que tienen trayectoria política, y todas son geniales, son maravillosas mujeres, grandes políticas, pero puede ser que a la gente le respondas ese clamor de renovación con una mujer, con un hombre que no haya estado en política y que sea eficiente para sacarte de la crisis. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, la gente que quiere renovación, de acuerdo. En los rostros que están de candidatos no se ve mucha renovación y los nuevos que están ahí están con muchos problemas porque claro, ingresar a la política es meterse a un terreno donde no hay nada estable. Frente a eso que la población, la gente quiere renovación, estoy de acuerdo, yo también,
Pero también hay una especie de resignación porque los partidos están llevando personas que desde la década de los 90 vienen postulándose. Hay que ser honestos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es cuando los partidos y estos candidatos tienen que tener la habilidad de renovar vice y el parlamento, claro que sí, para que alguno diga, mira, esta persona está de candidato a diputado con este candidato, ya, entonces hay que votar por él. Claro, hay que tener esa habilidad de renovar el legislativo. Por supuesto que sí, es una estrategia política que supongo que hay partidos que le están pensando muy bien, porque en Bolivia es difícil el fenómeno Fujimori de la década del 89, perdón, del año 89-90, ¿no? Donde la gente veía la papeleta y votaron por el que nadie conocía porque solo conocían a los que eran corruptos. Eso pasó en Fujimori la primera elección. Aquí en Bolivia no, pero aquí en Bolivia los partidos en la vicepresidencia, estoy de acuerdo, y en el legislativo también estoy de acuerdo. ¿Quiénes serán quiénes? Lo sabremos ya nomás. Bueno, yo creo que acá se va a trabajar todavía mucho. Yo insisto en que los partidos políticos y los candidatos van a empezar a ver la vicepresidencia con rostro de mujer, porque estamos hablando de un 58% de votantes, ¿no? Estamos hablando de que la mujer ya tiene un reconocimiento en que la mujer sabe salir de la crisis, que la mujer es un importante aporte al crecimiento de la economía del país, e ignorar eso es como pegarse un tiro en el pie. ¿No? Hoy en día es imposible, hemos visto los liderazgos en América Latina, en la región, vemos los liderazgos de las mujeres. Entonces yo creo que la democracia boliviana tiene que buscar la forma de darle respuesta al elector que ahorita está apático, está desencantado. Y una forma de enamorar a ese elector es también ofreciéndole lo que está pidiendo. Además, el voto joven, según pienso yo, también entiende que la renovación es inclusión, ¿ya? Y tradicionalmente las mujeres hemos estado excluidos del poder, ¿no? Y hoy día las mujeres en Bolivia además nos han demostrado liderazgo político, nos han demostrado liderazgo empresarial, liderazgo a nivel de la microempresa, diferentes gremios, productoras, bueno, entonces sí sería un error, por más de que no esté en la Constitución, que los políticos no hagan ese esfuerzo de ir mitad-mitad, porque somos la mitad de la población del mundo, somos más de la mitad en el caso de Bolivia, y el protagonismo que ha alcanzado la mujer en estas últimas épocas es muy importante. Y yo veo que el voto joven va a buscar inclusión también. No, yo aliento a las mujeres que han sido invitadas o que son parte a lo mejor de alguna organización política, si tienen esa posibilidad, que no lo vean, por favor, como el partido tiene que cumplir con la cuota de mujer. No. Si tienen esa posibilidad de aceptar postularse, háganlo. Y pelear el voto ciudadano, claro, obviamente, eso se trata. Es un terreno muy difícil, de complicaciones inclusive. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Esto es Bolivia. Nada es fácil en el país, nunca nada ha sido fácil. Yo aliento a las mujeres a que si tienen esa posibilidad de pelear por el voto ciudadano, háganlo. Una consulta, Paul. En los últimos años se ha judicializado la política, ¿no? Entonces yo me imagino, proponer a una persona entrar a la política implica demasiados riesgos políticos y riesgos legales, la violencia política, acabar detenido o detenida, preso por... ¿Cómo enfrentamos eso, no? Porque tal vez hay gente que quisiera entrar a la política, pero dice, no, este es un mundo en el que posiblemente me vaya mal. Lamentablemente la judicialización de la política es grande en el país, eso es algo que es evidente. Hay casos que obviamente son de prioridad para los que están en el poder y que lo mueven públicamente y tienen más celeridad judicial que otros que son casos de la propia ciudadanía. El tema es el siguiente, acá el tema político es tomar decisiones, saber riesgos, saber las consecuencias, saber a dónde está. Pero también los grandes cambios requieren esfuerzo y ese esfuerzo ciudadano es el que tiene que darse. Varones y mujeres, animarse a dar ese esfuerzo ciudadano que hoy el país lo necesita, porque si nada cambia, todo seguirá igual y cuando nada cambia y todo sigue igual, todo tiende a empeorar.
Bueno, hay ese temor, ¿no? De que cuando uno entra en la política, te caen con todo, ¿no? Hay sectores donde hay más vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que el desafío está para las organizaciones políticas, para esas estructuras también machistas, que tienen que bajarse y decir ya, a ver, entenderé por fin que en Bolivia hay un 58% de mujeres que votan, entenderé todo lo que hemos dicho sobre las mujeres y decir ya, vas a ir, no vas a estar sola, te acompañamos, sumemos, vamos mujeres. O sea, yo creo que la política y además también... defendernos, ¿no? Exacto, Proteger. porque llega la mujer a la política y terminan dejándola sola. Claro, es la violencia. La utilizan, la instrumentalizan, y eso lo ha hecho el MAS, lo han hecho todos, oficialismo y oposición. No, exactamente, ¿no? Y ese es el detalle. Muchos hacen, solamente incluyen porque ya. Hay Porque que presentar lista, estamos obligados por la ley. Sí. Hay ese sistema que explicábamos de registro de candidaturas, que por si acaso ya los delegados están siendo capacitados y para ganar votos. Aquí ese es el tema importante, que hay que romper todos los estereotipos de manera respectiva. Por ejemplo, en Bolivia nunca ha habido una mujer elegida vicepresidenta, ¿no? Y desde el mariscal Sucre, que fue el primer vicepresidente boliviano, hasta el actual vice, no ha habido una mujer vice. No he dicho que no ha habido mujeres que se han postulado. Claro, María René Duché, han habido Tomás Ayar, muchísimas, por supuesto, ¿no? Enriqueta Ulloa, por ejemplo. Claro, han habido muchísimas candidatas a vice, pero una vice elegida por voto no ha habido. ¿Será que rompemos 2025 ese récord o esa cifra? No lo sé. ¿Será que los candidatos y los partidos lo entienden así? No lo sabemos, pero lo sabremos pronto. En este momento no lo sabemos. En próximos días sí lo sabremos. Muy bien. Bueno, Paul, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, ahorita lo que se estará hablando al interior de los partidos, ¿no? Porque lo del binomio es clave para terminar de conquistar ese voto y ganar ese voto indeciso. Yo creo entender lo que él ha dicho, el rol, ¿no?, de la vicepresidencia. Claro, o sea, que lo entiendan, que exactamente. El voto tiene que ser informado y que sepan qué significa ser vicepresidente o vicepresidenta del país. Las mujeres somos las que logramos acuerdos y consensos y esa es una tarea de la vicepresidencia. Es así. Y este año es decisivo en todo sentido. No porque sea el bicentenario boliviano, sino porque este año nos va a marcar el rumbo que nuestro país va a tener, o el continuismo o un cambio. Así que esa es la importancia de cada voto, por si acaso. Gracias, Paul. Gracias a ustedes. Paul Antonio Coca, abogado y analista político, acompañándonos en Voces de Poder. Síganos en nuestras redes, estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook y escúchenos en Spotify. Gracias, Jimmy. Genial, gracias a ustedes. Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.